Somos el grupo número 14, estudiantes del curso de complementos de matemática, con el docente a cargo Diego Mariana Llanos Cruz, de la Universidad Privada del Norte. El grupo está conformado por María José Cruz, Dalma Yanina Yasak, Mario Oriana y Lazos de la Vega y el que les habla, Randy Smith Salriega. Bueno, ahora pasando a los problemas, tenemos como caso de estudio número 1, obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Como descripción tenemos que según la INEI, la obesidad infantil afecta aproximadamente el 22% de niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y el 15% en zonas rurales. En Perú, la prevalencia de obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima, con un 25% y en Arequipa con un 20%. Sabemos además que el promedio de ingresos anuales del país es de $11.000 con una prevalencia de obesidad infantil de 5%. Buenas tardes, mi nombre es Dalma Yanina Yesagni Sawamán. Voy a presentar el caso 1. La pregunta es, ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos familiares aumentan un 15% en estas áreas? Realiza los cálculos aplicando la ecuación dada, considerando además que los ingresos anuales de las familias en Lima es $10.000 y en Arequipa es 20% menor. Los datos significativos, que el ingreso anual es $11.000. El ingreso anual en Lima es de $10.000, pero aumentamos el 15%, sería $11.500. El ingreso anual en Arequipa es de $10.000, pero menos el 20%, sería $8.000. Aumentamos luego en el 15%, el total sería 9.200. La variabilidad de la tasa de obesidad es el 5%. En la ecuación reemplazamos 11.500, que sería X el nivel de ingresos familiares, A, que es 11.000, que es el promedio de ingresos en zonas rurales y urbanas. A esto reemplazamos y nos sale en Lima, que es 1.52%. Reemplazamos en Arequipa. X es el nivel de ingresos familiares, 9.200. A es el promedio de ingresos rurales y urbanos, 11.000. Aquí nos sale un resultado negativo que es raíz de menos 7.51. Respuesta. La prevalencia de obesidad en Lima está disminuyendo en un 1.52%. Y en Arequipa el resultado es negativo y nos muestra que la tasa de prevalencia es de niveles bajos. Comentario reflexivo. Este caso nos indica que los casos de obesidad deben ser tomados con la importancia que se debe, ya que la vida de los niños está en riesgo si no hay un correcto cuidado de su salud. Investigamos y presentamos 3 iniciativas implementadas en Perú para combatir la obesidad infantil. El Programa Nacional A Comer Pescado. Este programa fomenta el consumo saludable de pescado. El impacto es, el pescado es muy beneficioso para la salud de los niños, ya que aporta problemas al organismo y fortalece las neuronas. El Caliguarmi, su misión es promover mejores hábitos de alimentación y la nutrición adecuada. Su impacto es que cuida la salud al brindar alimentos sanos y así evitar el consumo de alimentos ultraprocesados que afectan la salud y trae problemas de obesidad. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre los enunciados C y D del caso de estudio número 1. En el enunciado C podemos ver que como datos significativos tenemos la ecuación que es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde x es la prevalencia de obesidad infantil en zonas urbanas, y en las zonas rurales, y a y b son los parámetros que determinan la relación que existe entre las variables presentadas. Como resolución, nos damos cuenta que la prevalencia en zonas rurales es el 15% y en las zonas urbanas del 22%, como lo plantearon en el caso de estudio número 1. Resolvemos y reemplazamos los datos, lo cual nos daría 22 al cuadrado sobre a al cuadrado menos 15 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. A resolver esto nos da como resultado 484 sobre a al cuadrado menos 225 sobre b al cuadrado igual a 1. A partir de ello obtenemos nuevas prevalencias, la cual en las zonas rurales sería 14,25% y en las zonas urbanas 19,8%. Aplicamos otra vez la ecuación y sería 19,8 al cuadrado sobre a al cuadrado menos 14,25 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Resolviendo, simplificando, sería 392.04 sobre a al cuadrado menos 203.06 sobre b al cuadrado igual a 1. La respuesta sería entonces que la nueva prevalencia proyectada de obesidad infantil es 14,25% en zonas rurales y 19,8% en zonas urbanas. El enunciado D nos
piden proponer una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas. En mi caso he planteado 2 estrategias, la cual la primera sería implementar programas de educación nutricional para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas. Con el objetivo en general sería implementar el programa en escuelas y comunidades. Lo que buscamos con ello, con este programa, es informar a las familias y a los mismos niños sobre la importancia que es tener una buena nutrición, una buena alimentación, con el fin de que se acostumbren desde temprana edad a tener buenos hábitos, que coman comida saludable, que sepan las consecuencias que pueden tener en un futuro si es que no realizan aquello, manteniendo una dieta equilibrada, rica en frutas, proteínas y verduras y baja en azúcares, alimentos procesados y con alto contenido en grasas saturadas. Tenemos el caso número 2 de estudio: inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. Como descripción tenemos que en algunas comunidades rurales en la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos de esta región es de un 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos según la INEGI. Las preguntas. Pregunta A. Calcula la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación de elipse para obtener la nueva tasa. Bueno, tenemos datos significativos, los cuales son darle valor a A y B. A es el 70% disponibilidad media de alimentos y B 5% de la prevalencia de malnutrición. También la disponibilidad media de alimentos aumenta al 20%. Esto indica un incremento en la disponibilidad de alimentos. Para el cálculo de la nueva disponibilidad de la variable x es igual a 70% más 20% por 70%, que es igual a 84%. Entonces a la disponibilidad de alimentos se le aumenta a 84%. Y reemplazamos en la ecuación, al cual el resultado nos da y es igual a menos 11. La respuesta es: al aumentar la disponibilidad de alimentos en 20%, la evidencia sugiere que la malnutrición en Huancavelica podría reducirse significativamente, posiblemente eliminando la prevalencia de malnutrición. Comentario reflexivo. El aumento en la disponibilidad de alimentos podría tener un impacto muy positivo en la reducción de malnutrición infantil. Garantizar acceso y suficiente alimento en Huancavelica sería clave para reducir el problema. Pregunta B. Encuentra y presenta 3 estudios o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas. Analiza las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender las situaciones en Huancavelica y Ayacucho. Estudio A. Informe sobre la desnutrición infantil en Huancavelica según la INEGI en 2020. Describe un estudio reciente de que muestra una disminución significativa en la desnutrición crónica infantil en Huancavelica en los últimos 5 años. B. Desafío de la agrobiodiversidad en la seguridad alimentaria. 2012. Este informe señala que, aunque las comunidades rurales de Huancavelica poseen una rica agrobiodiversidad, enfrentan grandes desafíos para asegurar una nutrición adecuada. Analiza. A. Este análisis destaca la reducción de los índices de desnutrición infantil en Huancavelica en los últimos años. Sin embargo, enfatiza la necesidad de mantener un enfoque multisensorial para seguir mejorando la situación. B. Este análisis se centra en la falta de acceso de alimentos nutritivos en Huancavelica a pesar de la abundante agrobiodiversidad. Se sugiere que el problema de desnutrición no solo radica en la producción de alimentos, sino también en el acceso económico. Como enunciado tenemos que si la disponibilidad de alimentos básicos disminuye un 10%, debido a los factores climáticos se requiere determinar el impacto de esta disminución de la tasa de malnutrición. Como primer paso deberíamos hacer el análisis de datos. Entonces tenemos como datos importantes que la D es disponibilidad de alimentos básicos, que tiene un valor de 70%, la P vendría a ser prevalencia de malnutrición con un valor de 5%, y pues se plantea una disminución del 10% en la disponibilidad de alimentos, por lo que se calcula el nuevo valor de D como X es igual a 70 menos 10% por 70 es igual a 70 por 0.9, que vendría a ser 63. Eso da como resultado un nuevo valor de D como 63%.
Bueno, tenemos que hacer el planteamiento de la ecuación, donde x al cuadrado sobre 70 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado es igual a 1, donde x viene a ser 63 y la y es la variable desconocida que representa el cambio de la prevalencia de malnutrición. Tenemos que hacer la sustitución de la ecuación, donde tenemos que sustituir la x por el 63. Entonces vendría a ser 63 al cuadrado sobre 70 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado es igual a 1. Calculando el valor de 63 al cuadrado sobre 70 al cuadrado vendría a ser 63 al cuadrado vendría a ser 3969 y 70 al cuadrado vendría a ser 4900. Entonces tendríamos 3969 sobre 4900 más y al cuadrado sobre 25 es igual a 1. Tenemos que hacer la resolución de la ecuación, donde tenemos que despejar la y al cuadrado sobre 25. Entonces hacemos 3969 sobre 4900, que vendría a dar un valor de 0,81. Entonces que la ecuación se convierta a 0,81 más y al cuadrado sobre 25 es igual a 1. Restamos el 81 de ambos lados, entonces que vendría a ser y al cuadrado sobre 25 es igual a 1 menos 0.81 es igual a 0.19. Multiplicamos ambos lados por un 25 para despejar el y al cuadrado, entonces vendría a ser y al cuadrado es igual a 0.19 por 25, que eso da como resultado 4,75. Bueno, tomamos la raíz cuadrada para encontrar y, entonces vendría a ser y es igual a raíz cuadrada de 4,75, que eso da como un valor final de 2,18. Y la respuesta sería: una disminución del 10% en la disponibilidad produce un efecto de 2,18 sobre la prevalencia de malnutrición infantil. Y como comentario reflexivo, el incremento es la nutrición como consecuencia de una disminución en la disponibilidad de alimentos pone de relieve la vulnerabilidad de estas comunidades frente a factores climáticos. Bueno, como pregunta número 4 dice: proporciona un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto del plan mejoraría la condición actual. Estudio de la disponibilidad de alimentos en la región. Este estudio busca identificar la producción local de alimentos y sus limitaciones, con el objetivo de reducir la dependencia de suministros externos y mejorar el acceso constante a alimentos nutritivos. Evaluación de salud y nutrición infantil. Realizar un diagnóstico de salud en niños pequeños ayuda a identificar los niveles de malnutrición y adaptar las intervenciones según las necesidades nutricionales específicas de los menores. Estudio del impacto climático. Analiza el efecto de factores climáticos como la sequía en la producción agrícola, proponiendo soluciones para reducir el impacto de eventos extremos y garantizar la estabilidad alimentaria durante todo el año.